Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Carolina de Torre. Aquí les dejo las vías de contacto con el campus virtual de la universidad y la Cátedra de Anatomía Normal. Y hoy vamos a hablar de generalidades del sistema genital femenino. Para comenzar vamos a hablar de la constitución de este sistema. Vamos a tener acá un corte sagital, una vista lateral, en donde esto es anterior y esto es posterior. Y vamos a empezar clasificando a los órganos genitales femeninos. Vamos a hablar de genitales externos y de genitales internos. Esto tiene que ver con su ubicación anatómica, es decir, si están intrapélvicos en la cavidad pelviana, es decir, o si son genitales externos, es decir, que se van a ubicar por fuera de la cavidad pelviana en el periné. Cuando hablemos de genitales internos vamos a tener a los ovarios, como las glándulas sexuales femeninas, a las trompas de falopio en relación con estos y con el útero. Vamos a tener al útero con su cavidad uterina y a este en íntima relación con la vagina, que es el órgano de la copulación femenina. Por último vamos a hablar de la vulva, que forma los genitales externos. Ahora tenemos una imagen cadavérica, es también un corte sagital, una vista lateral, y vamos a reconocer las estructuras que estuvimos diciendo recién. Tenemos hacia atrás el ovario, en relación con él la trompa de falopio, hacia abajo vemos el útero, y por debajo de esta, en relación con el cuello uterino, tenemos a la vagina. Y en una posición perineal vamos a ver una porción de lo que es la vulva. Ahora bien, hablamos de la situación de estos genitales internos y externos. Aquí tenemos una imagen esquemática en donde vemos lo que es la pelvis ósea. Vamos a hablar que los genitales internos se van a encontrar en la pelvis menor o en la excavación pelviana. Es la porción de la pelvis ósea que vamos a encontrar por debajo del estrecho superior de la pelvis, es decir, lo vamos a encontrar en esta ubicación, por detrás del pubis y por delante del sacro. Cuando hablemos de genitales externos, vamos a decir que estos se encuentran en la región anterior o urogenital del periné. El periné son esas estructuras músculo-aponeuróticas que van a cerrar por debajo a la excavación pelviana que vimos recién. El periné tiene forma de rombo que va a estar delimitado por líneas que van desde el pubis adelante hasta el coxis hacia atrás y que se unen en lo que es el isquion. Lo vamos a dividir en una porción anterior que está en relación con los genitales femeninos y hacia atrás una porción que está en relación con la región del ano y la última porción de lo que es el tubo digestivo. Ahora vamos a continuar hablando de los ovarios. Esta es la glándula sexual femenina que por su secreción interna va a asegurar los caracteres sexuales secundarios, que estos son los que están dados por las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Y por su secreción externa va a elaborar a los ovocitos primarios y secundarios, que son las células sexuales femeninas, que lo que van a hacer es, en su unión con los espermatozoides, dar lugar al proceso de fecundación. Vamos a decir que ellos son dos, derecho e izquierdo, son de forma ovoide, tienen una longitud de 3,5 centímetros aproximadamente y un espesor de entre 0,5 y 1 centímetro. Hablamos de que tienen una cara lateral y una cara medial, un borde posterior, uno anterior y dos extremidades que van a ser una superior o una inferior. Ahora bien, tenemos esta imagen que es una vista superior y que estamos viendo la porción posterior de lo que es este órgano que es el útero, y a sus lados vemos al ovario con las trompas de falopio. Vamos a decir que tenemos una cara medial, que la cara medial es la que está en relación con el útero, y una cara lateral que es la que va a estar en relación con las trompas. Luego ese borde posterior que vemos aquí es un borde libre, como vemos aquí, y el borde anterior es por donde van a penetrar los vasos, es decir, que es el borde que va a tener el hilio del órgano. Su extremidad superior va a presentar relación con las fimbrias de las trompas
y la extremidad inferior tiene relación con el ligamento útero-ovárico. Vamos a hablar un poquito de su irrigación. Está dada por la arteria ovárica. La arteria ovárica es rama directa de la arteria aorta. Aquí tenemos una imagen en la que vemos cómo estas son las ramas ováricas, cómo hacen su recorrido desde la región retroperitoneal en el abdomen hasta la región pélvica y vemos cómo penetran por el polo superior hasta llegar a la porción anterior del mismo. Ahora vamos a continuar hablando de los medios de sostén del ovario. Esta es una imagen de una vista posterior de los órganos genitales internos, excepto la vagina, y vamos a ver el borde posterior libre que recién mencionamos del ovario, vemos su cara medial y vemos su borde anterior en relación con medios de sostén y con el hilio ovárico. Vamos a comenzar hablando del ligamento lumbo-ovárico. Es este que vemos aquí a ambos lados. Este es un ligamento que va a alcanzar al ovario por su polo superior y que lo va a unir a la fosa ilíaca. Este ligamento está en relación con los vasos ováricos que van a descender junto con él y que van a llegar hacia el borde anterior para formar el hilio del órgano. Luego tenemos el ligamento tubo-ovárico, que es un ligamento, un conjunto de fibras conectivas muy delgado y muy pequeño, que lo que hace es unir el polo superior a la porción infundibular de las trompas de Falopio y así mantener un estrecho contacto con las fimbrias de las trompas. Luego tenemos el ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario, que este ligamento nace desde el polo inferior del mismo para unirse con el cuerno uterino y mantener una relación estrecha con el útero. Luego vamos a hablar del mesovario. El mesovario está dado por la hoja posterior del ligamento ancho, que el ligamento ancho, como vamos a estudiar, es un repliegue peritoneal que cubre a los genitales internos. Esta hoja posterior va a replegarse hacia atrás para alcanzar la cara, el borde anterior, mejor dicho, del ovario y detenerse ahí. Y va a formar precisamente lo que es el hilio del ovario en su cara anterior. Ahora vamos a hablar de las relaciones del ovario. Cuando vemos un ovario en la nulípara, es decir, en la mujer que no tuvo ningún embarazo, vamos a tener una relación lateral con la fosa ovárica y en la multípara, que es quien sí tuvo un embarazo más, en la fosa de Claudius. Esta relación es que la fosa ovárica se encuentra por delante de los vasos ilíacos internos y del uréter, y en la fosa de Claudius se encuentra por detrás de los uréteres. Medialmente se relaciona con la trompa uterina, como vemos aquí, fíjense. Adelante está relacionado con el mesovario, como ya dijimos, ese repliegue de ligamento ancho. Hacia atrás su borde es libre, como lo vemos en esta porción derecha. Hacia arriba se relaciona con la pared pelviana por el ligamento lumbo-ovárico y con la arteria ovárica. Recuerden el ligamento lumbo-ovárico que llegaba por el polo superior del ovario. Y hacia abajo lo vamos a relacionar con el cuerno uterino por su extremidad inferior y que también se relacionaba mediante el ligamento útero-ovárico. En esta imagen vamos a repasar un poco las relaciones. Fíjense, es una imagen cadavérica en una vista superior. Y acá vemos el útero en el centro de la cavidad pelviana, tenemos a las trompas de Falopio hacia atrás y lateralmente y vemos cómo se relacionan con el ovario y vemos cómo su cara medial se relaciona con todo lo que tiene que ver con el útero, como vimos recién. Vamos a hablar de las trompas de Falopio. Las trompas de Falopio son dos, una derecha y otra izquierda, y se van a encargar de conducir al ovocito secundario hacia la cavidad uterina. Y además de eso tienen una función muy importante, es que en una de sus porciones se va a dar el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito secundario para dar lugar a la fecundación. Además es muy importante porque tiene un epitelio secretor y que tiene cilias. Estas cilias lo que permiten es arrastrar
y conducir hacia la cavidad uterina al ovocito fecundado o no, y a su vez, si éste fuera fecundado por su secreción, lo que hace es nutrir a este producto de la fecundación. Vamos a ver que tiene 14 centímetros de largo aproximadamente y un espesor que va de más a menos desde el infundíbulo hacia la porción que conecta con el cuerno uterino. Puede ser más o menos de 3 a 8 milímetros. Va a tener dos orificios, uno externo o abdominal, que es este que está en relación con el ovario, y uno interno, que es aquel que se abre paso hacia la cavidad uterina. Ambas trompas se encuentran contenidas en el ligamento ancho y por el mesosalpinx, que es un repliegue de este, va a recibir su irrigación, que está dada por ramas tubáricas que vienen tanto de la arteria uterina, es decir, desde medial, como de la arteria ovárica, es decir, desde la porción lateral. Ahora, antes mencionamos que las trompas de Falopio tenían algunas distintas porciones. Ahora vamos a ver esos nombres. Tenemos la porción que está en relación con el ovario y es la porción que tiene mayor espesor y presenta estas fimbrias que son las que van a captar al ovocito secundario, se conoce como pabellón o infundíbulo. Luego tenemos la ampolla, el istmo, que es la porción donde se comienza a afinar estas trompas de Falopio, y por último la porción intersticial o intramural, como vemos aquí, que es la porción que se adentra en el espesor de la pared uterina. Aquí quiero detenerme para hablar de la ampolla. La ampolla es este segmento donde se va a dar el encuentro entre el ovocito secundario y el espermatozoide, si es que después del coito, este llega hasta las trompas de Falopio para dar lugar al proceso de fecundación. Es decir, que la fecundación se da en la ampolla de las trompas uterinas. Ahora bien, aquí tenemos dos imágenes, dos vistas similares, solo que esta imagen de la izquierda de la pantalla es una imagen de Atlas y la de la derecha es una imagen cadavérica. Bueno, vamos a repasar un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora. Fíjense, acá en naranja tenemos a las trompas uterinas o trompas de Falopio, en donde vemos su orificio medial, intramural, que conecta con los cuernos uterinos hacia la cavidad uterina, y hacia posterior tenemos esta dirección que se relaciona con el ovario, hacia posterior, fíjense. La relación está dada por estas fimbrias, que son las que van a captar al ovocito y luego transportarlo hacia la cavidad uterina. Fíjense cómo se nota la diferencia de diámetro desde lo que es la parte de las fimbrias o infundibular hasta la porción intersticial. Y acá vemos esta imagen de Atlas en donde vemos cómo el recorrido se hace de medial a lateral y de adelante hacia atrás hasta buscar el origen del polo del ovario. Ahora bien, vamos a pasar a hablar del útero. El útero es un órgano muscular hueco cuya cavidad está revestida por mucosa y que está destinada a recibir el huevo fecundado y a albergar el feto durante la gestación para luego expulsarlo al momento del parto. Si fuera el caso que no se da la fecundación, lo que va a hacer es descamar esa mucosa que lo tapiza internamente, que es lo que se conoce como el periodo menstrual. Tenemos varias porciones. Como vemos aquí, la porción superior es conocida como fondo. Vamos a tener un cuerpo, un istmo, que es la porción que se afina, y luego tenemos un cuello. Es decir, el istmo es la conexión entre el cuerpo uterino y el cuello. Mide más o menos entre 6,5 centímetros de largo y 2 y 3 de espesor. Tiene dos caras, una anterior y una posterior, y dos bordes laterales. Presenta 3 capas, que aquí tenemos que prestar atención porque es lo que estuvimos mencionando antes. Dijimos, hacia adentro tenemos una capa mucosa, que esa capa mucosa es conocida como endometrio, que es lo que va a proliferar por la acción de las hormonas sexuales femeninas.
y si no se da la fecundación se va a descamar. Luego tenemos la capa intermedia, que es el hemiometrio, que es una capa de tejido muscular liso, que es el tejido que le da la propiedad de ser contráctil a este órgano. Y por fuera tenemos el perimetrio, que está dado por una membrana, una capa serosa. Es peritoneo que lo va a recubrir en casi todas sus porciones. También vamos a decir que se encuentra irrigado por la arteria uterina. La arteria uterina, que es rama de los vasos ilíacos internos, va a penetrar en el órgano por la porción del cuello, como vemos aquí, para ascender. Vamos a hablar un poco de su ubicación. Aquí tenemos una foto, una imagen de una vista lateral de un corte sagital. Esta es una imagen de Atlas. Fíjense cómo aquí tenemos el útero en su posición normal. Y el útero en su posición normal en la mujer en edad reproductiva se encuentra en anteverso flexión. Cuando hablamos de la posición del útero, es esa posición que va a relacionar el útero con la pelvis ósea. Simplemente es eso. Y cuando hablamos de versión, la versión lo que hace es relacionar los ejes longitudinales, es decir, el eje mayor del útero, con el eje longitudinal de la pelvis, es decir, el eje mayor de la pelvis, que son los que tenemos acá marcados en naranja y en verde respectivamente. Estos se van a cruzar a nivel del istmo. Y cuando hablamos de flexión, estamos hablando de la relación que se establece entre el eje longitudinal, que es este, del cuerpo uterino, y el eje longitudinal del cuello, que sería este, que también ambos se van a cruzar a nivel del istmo uterino. Entonces, lo que determina la versión es una relación, como dijimos, entre lo que es el eje mayor de lo que es el cuerpo uterino con la pelvis ósea. Y la flexión es una relación intrínseca de las porciones del útero, es decir, relaciona el cuello con el cuerpo uterino. La versión lo que nos va a determinar es que tengamos el cuerpo uterino en la hemipelvis anterior y al cuello uterino en la hemipelvis posterior. Y en cuanto a la flexión, lo que nos determina es que tenemos un ángulo abierto hacia adelante y hacia abajo en la situación que tenemos al útero. Y es por eso que esta posición se conoce como anteverso flexión. Y es la posición normal en la que debe presentarse el útero. Aquí tenemos una imagen cadavérica, un corte sagital, una vista lateral, y vamos a ver un poco más de las relaciones del útero. Vemos que tenemos en íntima relación a la vagina con el cuello y vemos de nuevo como hacia atrás y lateralmente se desprenden las trompas uterinas. Vemos cómo hacia adelante a nivel del istmo y del cuello se relaciona íntimamente con la vejiga urinaria y cómo hacia atrás tenemos el fondo de saco de Douglas. Hacia posterior y hacia anterior tenemos el fondo de saco vésico uterino. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los medios de sostén del útero. Tenemos nuevamente esta imagen que es una vista posterior. Vamos a comenzar hablando del ligamento ancho. El ligamento ancho es un repliegue de peritoneo que va a descender sobre los órganos genitales internos a manera de sábana. Va a presentar dos caras, o dos hojas, mejor dicho. Una hoja posterior, que es esta que vemos en imagen, y una hoja anterior, que es la que va a descender hasta el istmo uterino, que es hasta donde va a cubrir a la cara anterior del útero. El ligamento ancho va a tener un contenido y forma parte de los repliegues que estuvimos hablando antes, del mesosalpinx, el mesovario. Va a contener vasos, va a contener tejido celular subcutáneo, va a dar paso a los uréteres, que son los que vemos aquí, y va a dar paso a varios ligamentos que ahora los vamos a ir describiendo. Ahora vemos, los ligamentos uterosacros son estos dos repliegues conjuntivos que vemos acá, que van a dirigirse, como su nombre lo indica,
desde el istmo uterino, desde su cara posterior, hacia el sacro, son dos, uno a cada lado. Luego tenemos los ligamentos vésico-uterinos, que son los homólogos, pero de la cara anterior. Van a también dirigirse desde la porción lateral del istmo uterino hacia la vejiga. Ahora en esta imagen, que es una vista superior, y sería postero-superior, esto es la cara posterior del útero, vamos a ver al ligamento redondo. El ligamento redondo nace desde los cuernos uterinos, cercano a donde está llegando lo que es la porción intramural de la trompa uterina y se va a dirigir hacia adelante y lateralmente para atravesar lo que es el trayecto inguinal. Es decir, como estudiamos en el otro video que ustedes seguramente ya deben haber visto, en genitales masculinos, el trayecto inguinal en el hombre tiene un montón de elementos que están contenidos dentro del cordón espermático. En cambio, en la mujer, el único contenido que atraviesa al trayecto inguinal es el ligamento redondo, que este termina a nivel del monte de Venus, que ahora lo vamos a estudiar junto con genitales externos. Tenemos esta vista esquemática, es una vista anterior del útero y también de la vagina, y vamos a terminar de ver los ligamentos que nos faltan. Acá tenemos el ligamento de McEnroth, que lo pueden ver como ligamento transversal cervical, que es un ligamento que se encuentra, analicemos un poco esta imagen, esta es una vista anterior, y vemos que aquí tenemos rebatido lo que es el ligamento ancho, y el ligamento ancho en su interior tiene tejido celular subcutáneo y algunos elementos vasculares, como la arteria uterina. Vemos que a nivel del cuello uterino, cercano a la unión con la vagina, tenemos este espesamiento, este tejido conectivo, que es el ligamento de McEnroth, que es un ligamento que nace de un espesamiento que hay en el interior del ligamento ancho y que lo que va a hacer es fijar el cuello del útero a las paredes laterales de la pelvis. Y por último, tenemos las inserciones vaginales. Cuando hablamos de inserciones vaginales, vamos a retomar una descripción que no hicimos antes del útero, sobre el cuello del útero principalmente. Cuando hablamos del cuello del útero, vamos a describir una porción supravaginal y una porción vaginal. Esto quiere decir que hay una porción que está por encima de la vagina y una porción que está por dentro de la vagina, está dentro del canal vaginal, y esta porción vaginal del cuello del útero es la única porción del útero que podemos ver desde el exterior. Ahora bien, vamos a hablar del piso pelviano. El piso pelviano es otra de las relaciones de medios de sostén muy importantes que tiene el útero, ya que cuando hablamos de piso pelviano hablamos principalmente del elevador del ano, que es este músculo que vemos acá, que forma parte principal del diafragma pelviano, y también recordemos al periné, que es lo que mencionamos al principio, que son esos músculos y partes blandas que van a cerrar por debajo la cavidad pelviana y brindan sostén al útero. Vamos a pasar a hablar de las relaciones del útero, que algo ya estuvimos viendo, pero para terminar de cerrar más o menos esta idea de las principales relaciones que tiene el útero con los órganos vecinos. Tenemos dos imágenes cadavéricas, una vista superior y una vista lateral. En esta imagen que tenemos marcado con verde, vamos a decir que esta porción es anterior y esta porción es posterior. Vamos a tener hacia adelante a la vejiga en relación con la cara anterior del útero, y hacia atrás tenemos el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino, y hacia atrás tenemos al recto, y hacia lateral vamos a tener el ligamento ancho, vamos a tener a la pared pelviana, y hacia adelante también no nos tenemos que olvidar del fondo de saco vésico uterino, que no es tan pronunciado como el fondo de saco recto uterino, pero que también lo podemos encontrar. Ahora vamos a pasar a esta imagen. Vamos a nombrar los mismos elementos. Hacia adelante, el fondo de saco vésico uterino, fíjense que es más alto, y hacia atrás tenemos en una posición más baja al fondo de saco recto uterino. Y ahora vamos a hablar de la vagina.
La vagina es un órgano músculo membranoso que va desde el útero, desde el cuello del útero, hasta la vulva o los genitales externos. Es el órgano de la copulación femenina. Es un órgano impar y medio, como vemos aquí en este corte sagital, que es una vista lateral. Su longitud va a variar con la edad y su dirección vemos que es oblicua hacia abajo y adelante, es decir, va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Sus paredes se encuentran colapsadas en su totalidad, salvo en donde se encuentra en relación con el cuello del útero, que al rodearlo está separada su pared entre sí. Esto tiene que ver con que alrededor del cuello uterino se forman los fondos de saco vaginales. Vamos a tener un fondo de saco anterior, uno posterior y dos laterales. Aquí tenemos esta imagen cadavérica en donde esto es anterior y esto es posterior y estamos viendo una vista lateral de un corte sagital y podemos ver perfectamente cómo en naranja tenemos marcadas las paredes vaginales y están absolutamente en contacto, salvo en la porción en donde se encuentra interpuesto el cuello uterino. Su irrigación está dada por la arteria vaginal larga y además por ramas de la arteria uterina y de la arteria rectal media. Entonces vamos a decir que la porción o el tercio superior de la vagina va a estar irrigada por la arteria vaginal larga, mientras que la porción media inferior está irrigada por ramas uterinas y de la arteria rectal media. Ahora vamos a hablar de los genitales externos o vulva. Tenemos el monte de Venus. El monte de Venus es una saliente redondeada que está situada por debajo de la pared abdominal y por delante de la sínfisis pubiana. Está ubicada en la parte anterior de la vulva. Digamos, en contexto, estos son los genitales externos, es lo que se conoce como vulva, y hacia adelante tenemos el monte de Venus, que está formado por tejido adiposo y recordemos que es donde terminan los ligamentos redondos. Tenemos los labios mayores, que son dos, uno a cada lado, y que son pliegues cutáneos alargados de adelante hacia atrás. Luego tenemos los labios menores, que son pliegues cutáneo-mucosos, que están situados mediales a los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es ese espacio comprendido entre los labios menores y que se encuentra por detrás del clítoris y por delante de la horquilla vulvar. Ahora bien, tenemos el orificio externo de la uretra, que se encuentra en el vestíbulo vulvar, que es este orificio que vemos en una situación, digamos, central de lo que es la vulva. Y tenemos el orificio vaginal, que se encuentra por detrás del orificio de la uretra. Es conocido como orificio vaginal o introito. Luego tenemos el clítoris, que el clítoris forma parte del aparato eréctil junto con los bulbos del vestíbulo y se presenta como una elevación submucosa, como vemos aquí, por arriba del vestíbulo. Esta va a presentar una extremidad anterior única y mediana de los cuerpos cavernosos. Este vendría a ser el homólogo al pene con los cuerpos cavernosos que presenta el hombre. Bueno, eso es todo. Aquí les dejo la bibliografía para que puedan consultar. Recuerden que tienen material subido al campus virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro video más de la Cátedra de Anatomía Normal. Les dejo esta frase de Paulo Freire. Muchísimas gracias.